Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Carlos Amarante Barret, miembro del comité político del PLD, está tirado a la calle del medio para consolidar y aumentar las mayorías PLDistas, de las que dispone Danilo para, primero, ganar las primarias y luego las presidenciales del año que viene. En Santiago se hizo abogado y fue activista por varios años. Es su patria universitaria y política. Hoy nos habla del significado del lanzamiento oficial este sábado de la precandidatura de Danilo Medina. Ahora es en Santiago, es el tema de esta noche. Todos ustedes, gracias por acompañarnos. Bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. Esto es un encuentro a dos en Ojalá, porque así se llama también el programa de Carlos Amarante Barret, y siempre es muy grato tenerlo aquí con nosotros porque Carlos Amarante Barret, además de que es abogado, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, es un hombre permanentemente preocupado por el debate de las ideas, de sustanciar el debate. No es un político cualquiera, de modo que con él siempre podemos conversar y aprender en este debate rico de ideas. Con él vamos a hablar en su condición de miembro del Comité Político y una de las personas de mayor principalía en el proyecto Danilo Presidente, que están empujando la precandidatura de Danilo Medina para tratar de conseguir la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Y este sábado se celebra en Santiago el lanzamiento oficial de su precandidatura. Y vamos a conversar entonces con Carlos, que tiene altas responsabilidades en todo este formidable esfuerzo. Carlos, buenas noches. Muy buenas, muy buenas. Gracias, Roberto, por tus palabras. Nos da mucho gusto, tan Carlos. Tan generoso que eres. Y habrás escuchado que en la promo decíamos que Santiago es tu patria académica y tu patria política, porque allí te graduaste, estudiaste, te hiciste abogado, pero además fuiste activista. Dirigente nacional allá. Activista nacional, dirigente nacional del PLD, de manera que te sientes como en tu patria mocana allá en Santiago, ¿verdad que sí? Sí. Carlos, cuéntanos el significado, porque muchos dicen que Santiago tenía un significado especial para Don Juan. Y tú que has hurgado en la vida de Don Juan, en el pensamiento de Don Juan, escribiste cartas a Don Juan recientemente, publicaste, pues nos gustaría, porque eso es lo que se dice, de que Don Juan tenía un afecto especial por Santiago. Es correcto eso. Pero además de tener, bueno, el afecto por las personas, por su tierra, por la forma de ser de los santiagueros, también producto de su análisis histórico, él situó correctamente a Santiago como una sociedad, como un pueblo clave en el proceso de consolidación de la soberanía nacional. Y naturalmente como también un pueblo que ha jugado pues roles protagónicos en la historia dominicana. Don Juan, yo recuerdo muy bien. De allí salen los principales promotores del primer banco dominicano, que es el Banco Popular. Así es. Yo recuerdo muy bien, en Composición Social Dominicana, cuando Bosch analiza el desarrollo económico-social de la República Dominicana, cómo él habla de esa pequeña burguesía tabacalera, que jugó un rol tan importante en ese proceso de la restauración y en esa visión de darle a la República Dominicana, organizar a la República Dominicana como una sociedad burguesa, como una sociedad de leyes, con un régimen constitucional legal, que, bueno, por esa falta de base económica, pues no pudo cuajar en tantos años y que todavía hoy es una aspiración en la República Dominicana. Don Juan siempre privilegió y reconoció en el análisis histórico la importancia de Santiago. Hay una frase
que resume la importancia de Santiago, el peso específico que tiene Santiago en la República Dominicana. Y es que siempre se dice que como marcha Santiago, marcha el Cibao, Sí. y como marcha el Cibao, marcha el país. Así es. Por eso es que no es tampoco accidental que Danilo Medina haya decidido iniciar ya oficialmente Sí. su campaña interna hacia la consecución de la candidatura presidencial en la provincia de Santiago. Por eso este acto del sábado a las 5 de la tarde en la Arena del Cibao, pues hasta cierto punto es un reconocimiento de esa importancia histórica y actual, de ese peso determinante que tiene en la vida política, económica y social del país, la provincia de Santiago. ¿Puede decirse lo mismo, Carlos, de esa frase con relación al PLD? Como marcha el PLD en Santiago, pues marcha el PLD también a nivel nacional. ¿Cuál es la situación de Santiago del PLD? Muy bien, muy bien. El Partido de la Liberación Dominicana es una fuerza hegemónica en el municipio de Santiago y en sentido general en la provincia es la principal fuerza política. Nosotros no tenemos la sindicatura de Santiago hoy en día por razones históricas que todos conocemos, Sí, claro. que tienen que ver con posiciones que tomamos como partido político. Sí. Pero ganamos ampliamente, ya tenemos 2 procesos, 3 procesos, porque en el 2002 nosotros ganamos esas elecciones. Cuando estaba Domínguez Brito. Sí, nosotros ganamos esas elecciones. Sí, sí. Y no hicieron fraude. Ese fue el palito, ¿no? Con el palito, sí. Sí. Entonces, desde el 2002, nosotros somos la fuerza mayoritaria en la provincia de Santiago. Y dentro del Partido de la Liberación Dominicana, la fuerza del compañero Danilo Medina, pues es inconmensurable. Danilo ha estado en contacto permanente con la sociedad de Santiago, con sectores profesionales, productivos, religiosos, políticos, y no es casual el que incluso en una medición interna que hizo el equipo allá para ver cómo iniciábamos este año, en enero, pues saliera el compañero muy bien posicionado. El partido en primer lugar y él en primer lugar de las preferencias, no solo en el partido, sino en la sociedad. Va a ser una actividad regional, Carlos, es decir, se escoge esto para que sea expresión de lo regional, del Cibao, o esto es una actividad que ustedes la han pensado como una actividad nacional. Ni una cosa ni la otra. Ok, explícanos. No, ni es una actividad nacional, ni es una actividad regional. Es una actividad provincial. Provincial. Pero con una característica. Ok. Pero con una característica. Provincia de Santiago, entonces. Es solamente Santiago, pero tendrá una característica. Y es que se va a tomar esa actividad de Santiago, de los santiagueros, para hacer el lanzamiento formal del inicio de la campaña del compañero. Es local, pero con una vocación nacional. Así es. Por eso, ahí pues están siendo invitados los compañeros miembros del Comité Central que apoyan la candidatura del compañero Danilo Medina. Están siendo invitados los senadores y diputados y alcaldes que están pues apoyando el proyecto presidencial de Danilo. Pero no van a venir personas así en guaguas, esas cosas que uno alquila siempre. Sí. Todo está diseñado porque la arena debe de... ¿Cuántas personas? Yo pienso que ahí se van a congregar alrededor de 8.000 personas dentro del estadio. Sí. Pero la meta que nosotros nos hemos propuesto en Santiago, yo estoy de enlace político con los compañeros, el comisario soy allí. Comisario. Comisario político. El comisario político. Sí. Bueno, la meta realmente, nosotros pensamos llenar las 8.000 butacas y parte del tabloncillo y además dejar 8.000 personas más
fuera del local. Ah, no me digas. Claro que pero sí. se tendrán que Porque instalar pantallas y sonido fuera. Habrá pantalla, habrá patana con orquesta fuera. No me digas. Porque Santiago está en una efervescencia danilista. Ok. Con esa candidatura, pues hay un gran entusiasmo y no necesitamos hacer una convocatoria regional. Si Danilo decidiera hacer una convocatoria regional, entonces lo más probable es que tendríamos que irnos, yo pienso que a las carreras. A las carreras, sí, donde se han hecho otros eventos. A las carreras, de cierre de campaña. Estamos hablando de 50.000 personas, sí, y nosotros la llevaríamos, con la región del Cibao, la fuerza nuestra la llevaría muerta de risa. Ustedes han entendido. Entonces, es una actividad. Que este no es el momento de esa exhibición de fuerza. No, naturalmente. Es un acto de proclamación es oficial. un acto, exactamente, y bueno, es un acto para que el país oiga a Danilo. Okay. Fíjate. ¿Se va a transmitir, Carlos? Sí, se va a transmitir por una red de televisión y de radio. Okay. Va a servir como canal matriz el canal 29. De Santiago. Teleuniverso. Ah, muy bien. Así es. Fíjate que Danilo ha estado haciendo actos, Sí. 2 y 3 actos los fines de semana. Así es, sí, sí. Pero esos actos no se retransmiten, No, es verdad. sino que luego se pasan Diferentes por los programas, sí, noticieros. pero no son retransmitidos en vivo. Sí. Este es en vivo, Okay. porque es que Danilo le va a hablar a la nación desde el corazón del Cibao, que es Santiago de los Caballeros. Muy bien. Carlos, entonces, después de esta actividad, ¿qué sigue? O sea, esta actividad va a ser el sábado, ¿después qué sigue? ¿Cuáles son las...? Bueno, ¿qué sigue en el proyecto? Sí, exactamente. Cuéntanos. Bueno, fíjate, nosotros estamos ahora en una etapa que es la de la conformación a nivel nacional de todos nuestros equipos de campaña, que van desde los comités de base hasta las direcciones provinciales. Y bueno, hemos avanzado, por ejemplo, en el caso de la provincia de Santiago, que es la que yo tengo bajo mi responsabilidad, y como mocano, pues también tengo los ojos puestos sobre lo que pasa en la provincia de Payá, Moca. Sí. Te puedo decir que la estructura nuestra está trabajando hacia el interior del partido, porque Danilo inteligentemente dividió su campaña en 2 fases. Una fase externa, que fue de agosto a diciembre, Sí. juramentó más de 400 movimientos de apoyo, con más de 300.000 personas. Y luego entonces, a partir del mes de enero, pues el trabajo hacia lo interno de la organización. Fíjate que vamos hacia las primarias, que son el 26 de junio. Del 26 de junio. De junio. Y los que votan, porque nosotros no tenemos nada de eso, de que padrón semiabierto, nada, eso te iba a ninguna preguntar. de esas cosas. El comité político, el PLD, la comisión electoral, decidió que ya fuera padrón cerrado. Con nuestro padrón. Con el padrón. Bueno, porque yo no entiendo eso. Un partido político es una institución a la cual tú te afilias, porque tú tienes identidad ideológica, doctrinaria, Así es. programática, Así es. bueno, por sus valores éticos, por su historia, qué sé yo. O sea, es por tú decides ser de una organización y participar en esa organización por una serie de razones. Claro. Bueno, pues entonces esas personas que deciden inscribirse, participar y actuar en ese partido son las que tienen que decidir la suerte de ese partido. Claro. No, luego ese partido va a la sociedad a buscar el voto de toda la población. Pero nosotros no caemos en eso de que de padrón semiabierto, no. El PLD siempre ha tenido su padrón. Tenemos un padrón de más de 2 millones de votantes registrados y nosotros estamos trabajando. La meta de nosotros es conversar con esos 2.4 millones de dominicanos y dominicanas que están en el padrón. Porque además... Carlos, quiero pedir tu permiso. Vamos a dejarlo ahí. Pues muy bien. Vamos a dejarlo ahí en el además. Muy bien. Ustedes no se muevan porque tenemos que hacer una pequeñita pausa técnica, pero en un minuto seguiremos conversando con Carlos. Estamos conversando con Carlos Amarante Baré, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y como él mismo se define, comisario político del proyecto Danilo Presidente en Santiago. Bueno, una forma, claro, simpática. Una forma simpática, así es, Carlos. Tú hablabas
del padrón del Partido de la Liberación Dominicana, y entonces decías que la tarea era visitar, encontrar, dialogar, conversar con esos 2.4 millones de personas de aquí al 26 de junio. Bueno, porque ya lo hemos venido haciendo. Okay. Se ha estado trabajando ya, los compañeros nunca se han detenido. No, se ha estado trabajando. Lo que sucede es que ahora vamos a la etapa ya de, digamos que de la consolidación de ese trabajo que los compañeros vienen haciendo ya desde el año pasado. La sociedad impacta en el partido. Claro. Es decir, el PLD no es un organismo que está al margen del tejido social dominicano, recibe su influencia. Claro. Nosotros influimos en la sociedad y al mismo tiempo la sociedad influye sobre nosotros, una relación dialéctica que se da ahí. Nos retroalimentamos, como se dice. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en la sociedad dominicana hoy con respecto al Partido de la Liberación Dominicana? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué ven? Pero sobre todo con respecto a Danilo, ¿Qué ven? Porque de eso es que se trata. Lo que estamos viendo es una aceptación de amplios sectores populares, de clase media, productores, profesionales, empresariales, de identificación con la propuesta de gobierno de Danilo. Danilo desde el año pasado viene sosteniendo un discurso público donde pues ha hecho su planteamiento acerca de lo que hay que hacer en la República Dominicana para afianzar, consolidar el crecimiento económico, pero al mismo tiempo iniciar los cambios necesarios que necesita el modelo dominicano para que sea un modelo que siga creciendo, pero que al mismo tiempo crezca con equidad, que sea un modelo con una buena política de reproducción, de redistribución de riqueza, que ayude a cohesionar mucho más el tejido social dominicano. Propuestas claras para el sector turístico, para el sector productivo, empresarial, agropecuario, un modelo educativo nuevo que debe de implantarse en la República Dominicana. Y para mí algo que es, mira, yo te soy sincero, si en nuestro gobierno que va a encabezar Danilo a partir de agosto del año próximo, Danilo ayuda, dispone que sea el Banco Central y el Banco de Reserva tracen una política de financiamiento a las pymes, a la pequeña y a la mediana empresa, y que al mismo tiempo le demos la correspondiente, a ese sector le demos la asistencia gerencial, tecnológica, que podamos ayudarle en el mercado. Mira, te aseguro que eso de por sí va a constituir una revolución económica y social en el país. Las pymes son las mayores creadoras de empleo. Óyeme, siempre le he oído decir a Danilo que en su discurso, si quiere saber cómo marcha un país, mira a su clase media. Así es. Y la mejor manera de desarrollar esa clase media es precisamente impulsando ese desarrollo de la pequeña y la mediana empresa. Carlos, ¿me equivoco si digo que uno de los propósitos de Danilo es ensanchar la clase media? Es decir, que el mayor número de dominicanos y dominicanas puedan pasar de pobres a ser clase media. Pero claro, porque mira cuál es el problema del modelo de distribución de riqueza en República Dominicana. ¿Tú te refieres al actual? Al actual. Un ejemplo, y estos son datos oficiales. Del 100% de las rentas nacionales, el 10% de la población, el 10% más rico, anualmente recibe el 42% del total de las rentas nacionales. El 10% recibe el 42%. De las rentas por el ingreso, okay. El ingreso. Del ingreso nacional. Así es. El 40% de la población, entiéndase, la clase media baja hacia los trabajadores, los chiriperos, esa baja pequeña burguesía, los desempleados, en fin. Sí. 40%, estamos hablando
de más de 4 millones de dominicanos y dominicanas. Correcto, correcto. ¿Tú sabes ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje se distribuyen ellos? ¿Cuánto? El 11%. O sea, equivalente, o sea, mientras el 10 recibe el 42, el 40 recibe el 11. Entonces, Sí, como no, tú puedes ver, claro, ahí hay problemas. es un modelo altamente desigual. ¿Y qué produce ese modelo? ¿Qué está produciendo ese modelo? Porque uno dijera, no, pero eso es natural, eso es inevitable. No es así. Lo que sucede es que en América Latina, nosotros los latinoamericanos estamos considerados como la región más desigual del mundo. Es verdad, más que África, No la más pobre, pero más desigual. pero la más desigual. ¿Qué es lo Así que es. eso quiere decir? Que la distancia entre los diferentes estratos sociales son abismales. Sí. Y la distancia aquí entre ricos Y y pobres, bueno, eso es un océano lo que hay en el medio. De lo que se trata es de que haya un acercamiento. Y ese acercamiento solo tú lo logras a través de el fortalecimiento, el ensanchamiento de esa clase media. ¿Y el empleo? ¿Dónde están las No, pero- políticas de pero empleo? tú me en todo hiciste una esto? pregunta. Ok, Porque la gente dirá, bueno, siempre ha sido así. Ajá. ¿Qué genera eso? Sí. Delincuencia. El problema de la criminalidad. Porque ¿qué es lo que sucede? Si el 40% de la población, Recibe y ahí un- están los jóvenes pobres del país, no tienen acceso a un empleo. ¿De qué es que estamos hablando? Que lo que le estamos dejando a esa juventud es el camino de la delincuencia, es verdad. de las gangas, de las bandas, de las pandillas, del microtráfico de drogas, de los pequeños robos, de los asaltos, y naturalmente ahí son captados ya por los grupos mafiosos. Estructuras criminales. Y entonces de ahí tú lo ves que salen a hacer crímenes por encargo. Sí. Es decir, El sicariato. El sicariato es todo esto una cadena que nosotros la denominamos como el círculo reproductor de la pobreza. Sí. Y sus consecuencias. Hay que romper ese círculo vicioso de reproducción de pobreza. ¿Podríamos entender entonces que habrá políticas activas de empleo dirigido a los jóvenes entonces? Sobre todo. Porque Porque no es asistencialismo Mira, la solución, mira, Carlos. mira, no. Carlos, quiero plantearte esto porque algunos pudieran entender, no, pero si le damos una tarjeta solidaridad a cada uno de los jóvenes, podríamos resolver. ¿Resuelve eso No, o porque- es una política de empleo lo que podemos esperar? Vamos a poner las cosas en su lugar. Ok, Hay 4 millones de pobres. sí. Aquí hay mucha Y gente. poco me los hallo, como dirían ustedes por allá. Y tenemos, debemos de tener un 16% de indigentes. Es decir, gente que se levantan y no saben si van a comer. El Estado tiene que asistir a esas personas. Sí. Yo no critico solidaridad. Al contrario. Ni Danilo tampoco tiene nada contra eso. Al contrario, eso se debe de fortalecer. Lo que sucede es, Danilo fue de los que planteó la necesidad de solidaridad. Él Claro. contaba la anécdota de que en la campaña electoral del año 2004, cuando viajaban al sur, la gente, en lugar de, y le comentaba eso el presidente Fernández, es una anécdota que él ha dicho en Sí. público, en lugar de hacer el signo de la L del Partido de la Liberación Dominicana, la gente lo que le hacía era así. en el, Diciendo- en el 95-96. No, y en el Y 2003, en el 2004. 2004, 2003. estamos Entonces pasando le hacían así y hambre. entonces llegaron a la conclusión de que estos programas de transferencias condicionadas, Claro, solidaridad, claro, etcétera, claro. había que aplicarlo en el país. Ahora, Sí. está claro que tú, Pero el asistencialismo, Carlos, tú no vas a romper el círculo de reproducción de pobreza exactamente. con ese modelo. Ese modelo asistencialista, está bien que el Estado lo Hecho haga, para emergencia. pero al mismo tiempo, bueno, la emergencia te da como que poco tiempo y salir de la pobreza a este país le va a llevar años. Sí, sí. Entonces son programas con cierta característica de permanencia. Ahora, tú lo que tienes es que ir desmontando Claro. las causas que generan el que el Estado tenga que tener políticas asistencialistas. ¿Cómo tú rompes eso? Generando el empleo. Pero el empleo digno, el empleo formal, el empleo... Tú dices el que tiene seguridad social. el empleo de calidad, claro, porque aquí tenemos, por ejemplo, un problema ahora con el asunto de la seguridad social. Sí. El régimen contributivo subsidiado no está funcionando. Y no, no está. Bueno, ahí es donde van, ahí es donde deberían de entrar
las pymes. Claro. Ahí ellos deben de entrar todos esos microempresarios Así es. y eso le garantiza su derecho a la salud, Así es. que es vital, porque la salud como la educación son clave de un modelo de crecimiento económico sano, con justicia social. Y si tienen un seguro de salud, no tienen que gastar de su bolsillo Pero claro, en salud, y ese dinerito pues lo pueden dedicar a alimentarse mejor o a Así vestirse mejor. Así es. Quiero pedir tu permiso, Carlos, tenemos que hacer otra ¿Cómo pausa. no? Nos vamos a una pausa y también en un segundo seguiremos para allá, para este último bloque, pero nos vamos a entrar entonces, vamos a hablar de la reacción de Carlos Amarante Barret al discurso del presidente Fernández el viernes pasado. Quédense ahí, volvemos. Seguimos conversando con Carlos Amarante Barret, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, en ocasión del lanzamiento oficial de la precandidatura de Danilo Medina este sábado a las 5 de la tarde en el Gran Arena de Cibao. Eso es en la ciudad de Santiago. Carlos, yo decía al inicio de este programa que da mucho gusto conversar contigo porque tú eres un hombre de ideas, ¿no? Y quiero plantearte esta situación. Yo he observado cómo a partir del domingo, desde el lunes, muchos analistas políticos pues se han centrado fundamentalmente a analizar la actividad del Comité Central del domingo, es decir, lo que ocurrió en el Comité Central el domingo, pero dejan de soslayan la trascendencia nacional que tuvo el discurso del presidente Fernández. Para mí, el acto del domingo tiene una importancia para los y las PLDistas. Naturalmente, hay una proyección porque el PLD se presenta como un partido de certidumbres, un partido organizado, ustedes han logrado cumplir calendarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el discurso del presidente del viernes tiene una implicación para todos los sectores de la vida nacional, porque cuando el presidente dice que no se repostula, está hablando un hombre de que respeta la Constitución y da una lectura correcta de lo que está sucediendo en la sociedad. A lo que ahorita tú hacías referencia, del vínculo dialéctico partido, sociedad, gobierno, sociedad, etcétera. Pero además, dice el presidente que se va a dedicar a gobernar. Lo que particularmente pienso que fue recibido con alegría, ¿no? Yo pienso que los empresarios aplaudieron hasta con los pies, en el sentido de que ellos desde siempre y a cualquier gobierno lo que quieren es que se dedique a gobernar y que no se me distraiga, caballero, quédeseme ahí, ¿no? Y lo tercero, el presidente habló de que sería neutral en el debate interno de su partido y que él como presidente del partido pues apoyaría al que sería elegido. Entonces yo lo que echo de menos, Carlos, es que se quiere importantizarlo el domingo cuando el hecho trascendente, el que marca el proceso, el que marca el momento político, estuvo determinado desde el viernes, por esta locución que yo he querido ¿verdad?, resumir en estos tres planteamientos del presidente. ¿Tú qué piensas, Carlos? Totalmente de acuerdo contigo. Un miembro del comité político, nosotros nos reunimos el sábado. Ajá, en la tarde, ¿no? Sí. El día después del discurso, que fue viernes. Correcto, en la noche. Exacto. Y un miembro del comité político le dijo al presidente, me voy a reservar su nombre. Por favor, no es necesario. Porque además no estoy siendo indiscreto, no estoy comunicando nada. Yo soy muy cuidadoso con conversar las cosas que... Eso es correcto, y te felicito además que sea así. Pero esto no tiene nada de pecaminoso ni de violatorio. Él se lamentaba de que no tuviéramos un espacio entre el discurso y la elección de los precandidatos para que se socializara ese discurso del presidente, de que se debatiera, de que se reprodujera. Pero bien, ya no se podía posponer la reunión del comité central y el discurso fue viernes. ¿Es el hecho político más trascendente de lo que va de año, Carlos? Claro que sí. A mí, Roberto, no me sorprendió. ¿No te sorprendió el discurso? Para mí no. A mí tampoco. Para mí no fue una sorpresa. A mí tampoco. ¿Sabe por qué no fue una sorpresa para mí? No era porque yo deseaba, que yo comprendo
A veces tú deseas una cosa Claro. y entonces tú crees que esa es la realidad. Sí, sí, sí. Y no es así. Pero en este caso, yo estaba convencido que el presidente de la República no iba a ir contra esa Constitución. De ninguna manera. De ninguna manera. Que conste, y debo decir esto en favor del doctor Leonel Fernández, que es un ser humano como tú y como yo, Claro. y como los que nos están viendo en su casa. Él es un ser humano sujeto a recibir presiones, y más cuando es el presidente de la República. Y yo sé que las presiones no fueron pocas para que él se lanzara de nuevo a una candidatura presidencial y a tratar de mantener el poder otra vez. Yo incluso lo califiqué como una emboscada de cariño. Aquel acto de la entrega. Muy buena metáfora. Exacto, fue una emboscada de cariño lo que le hicieron. Bien, pero yo también entiendo, porque soy humano, yo también entiendo a todos estos compañeros que están convencidos de que podíamos dejar al presidente y que como buenos dominicanos, que siempre le buscamos un bajadero, Sí, sí. buscarle el bajadero, ¿tú no oyes esa expresión? Sí, claro. Es cómo muy no. dominicano. Sí, sí, sí. No, sí. pero no te preocupes, Le buscamos- que a eso le buscamos el bajadero. Sí, sí, sí. Es el criterio de irrespeto a las normas, Sí, es verdad. de falta de institucionalidad, Sí, de la poca madurez cultural e institucional. así es. Bueno, pues había muchos compañeros, yo los comprendo. Vamos a buscarle un bajadero, presidente. Y yo sé que para él convencer a muchos de sus seguidores de que era una insensatez eso. Claro. Eso tiene que haberle consumido a él mucho tiempo, muchas energías. Yo lo sé que sí. Eso por un lado. Por el otro, Leonel es un político excepcional. Aquí lo hemos discutido. Sí, sí, sí. ¿Quién ha ganado 3 elecciones con más de 50% en un ratito de la historia de cualquier país latinoamericano? En los últimos 17 años. Que yo sepa, Sí, así es. que yo sepa. Él es una persona con grandes condiciones, con grandes atributos. Bueno, y está ejerciendo el poder. Y a veces los hombres se convencen de que son imprescindibles y de que todo tiene que girar en torno a ellos. Bueno, fue un acto de desprendimiento. Porque te voy a decir algo, en un país como este, con instituciones tan Débiles. débiles, cualquier cosa puede suceder. Él no se aventuró a eso. Eso hay que reconocérselo. Sí, sí. Yo siempre creí en que el presidente no iba a presentarse por lo que eso implicaba en términos de la estabilidad política y económica de la nación, por lo que eso significaba en términos de su figura histórica, porque Leonel es un hombre de la historia ya. Pero claro. Y entonces, cuando oí el discurso, que lo oí por radio, porque estaba en una reunión en Santiago, terminamos, fue una reunión rápida esa noche, porque ese viernes la terminamos porque todo el mundo quería Escuchar. ver o escuchar el discurso. Yo, de regreso a Moca, lo vi en el radio, después lo vi en la televisión. Y cuando la escuché, me sentí satisfecho. Me sentí satisfecho porque él respondió a las expectativas que tenía la nación sobre él. Podríamos decir que hay un antes y después de ese discurso. Bueno, porque también a todo esto, vamos a estar claros, Roberto, con esa decisión, el presidente abrió la sucesión dentro de su partido. Así es. Y eso se expresó Por primera en vez. esa reunión del Comité Central, donde elegimos los precandidatos. Por primera vez, un presidente del PLD le va a entregar el gobierno, el poder, le va a poner la banda a otro compañero del PLD. Definitivamente. Él lo dijo esa noche. Se comprometió Sí. a que una vez fuera electo el candidato del PLD, textualmente, él iba
a luchar con su condición de presidente del partido. Así es. Y además, porque la gente a veces no se da cuenta de las cosas, pero cuando terminó la reunión del Comité Central, él le pidió a los precandidatos que se pusieran delante de él para él tomarle como una especie de juramento. Los juramentos. Sí, los juramentos. Yo nunca había visto eso. En la reunión del comité político. Sí, no del Comité Central. Del comité central. Los juramentó. Ujú. Sí. Y les dijo que uno de ellos iba a ser el candidato del PLD y próximo presidente de la República. Y no estaba equivocado, porque ahí estaba Danilo Medina. Así es. No, y todas las encuestas dicen que el PLD va a retener el poder. Y entonces él tuvo ese gesto. Muy bonito. Y dijo en el discurso que iba a observar neutralidad. ¿Qué quiere decir que iba a observar neutralidad, Roberto? ¿Qué quiere decir? Explica, porque hoy vi unas declaraciones de Reinaldo Pared que decía que conoció al presidente Fernández en el año 76 y que podía darle seguridades al pueblo PLDista de que el presidente Fernández va a ser neutral. Ya él lo dijo desde el acto de Macorís del 31 de octubre del año pasado. Así es. Lo que yo entiendo es que el presidente, consciente de los graves problemas mundiales, claro, cómo nos impactan negativamente en la República Dominicana, decidido en este último tramo de su gestión gubernamental a hacer un buen gobierno, él va a cuidar que el gobierno no termine involucrado en esta lucha interna. Fíjate que compañeros precandidatos que tenían funciones públicas, él le pidió que salieran. ¿Refieres a Franklin y a José que salieran del gobierno? Sí. El vicepresidente pidió licencia. Tuvo que pedir licencia. Sí. Porque él quiere mantener al gobierno separado, claro, del partido en términos de esa lucha interna por la candidatura. Eso es bueno. Entonces, es así como se debe de mantener la neutralidad. Así es. Y yo creo que el presidente va a honrar eso que le dijo, no a nosotros los PLDistas, se lo dijo a la nación. Así es. No tengo yo ningún motivo para dudar, a pesar de las incertidumbres que puedan tener algunos. Y Carlos, el hecho de que él dijera que se va a dedicar a gobernar también es algo positivo en el sentido de que, bueno, ya libre de las presiones, ¿verdad? De estas emboscadas de cariño que le tendían a diario al presidente para que se repostulara y eso. Al concentrar toda su atención, pues va a tener, es previsible, mucho mayor éxito en el sentido de enfrentar el aumento del precio del petróleo, de los cereales. Y necesita tener un equipo de gobierno concentrado en eso. Correcto, exactamente. Sí. Porque si no vamos todos de zafarrancho electoral. Exactamente. Entonces el presidente por un lado tratando de hacer las cosas bien, y entonces un grupo de funcionarios de zafarrancho electoral, entonces así las cosas no van a funcionar. Carlos, yo quiero hacer una pregunta difícil y quizás incómoda. Me la respondes si quieres. Sí. ¿Tú crees que fue correcto de que miembros del comité político de manera tan numerosa se integraran al gobierno? ¿No sería saludable en un futuro de que por la salud del partido, por la salud misma del gobierno, determinada cantidad de miembros del comité político pues no formen parte del gobierno? Bueno, porque muchos sienten que el partido se durmió, se aletargó, dejó de... Y yo te he escuchado a ti mismo decir que es importante que exista un partido vivo, que también que hay una relación no de traición o de deslealtad, pero de crítica constructiva a la obra de gobierno. Claro, porque nunca se debe de confundir una cosa con la otra. Claro, porque no lo son. El gobierno es pasajero. Tú entras y sales del gobierno, el partido es una entidad permanente. Un partido puede parir muchos gobiernos, no un gobierno puede parir partidos. No puede. Yo pienso, ¿qué tú opinas de eso? Yo pienso, Roberto, que el partido, cuando pase este proceso electoral del 2012, ganaremos las elecciones, estoy convencido de que Danilo será presidente, entonces vamos a ir a terminar el octavo Congreso Jorge Botello. Okay. Y ahí vamos a trazar una serie de políticas en todos los sentidos,
para la organización, organizativos, comunicacionales, gerenciales, porque también yo siento que nos hemos quedado atrás hasta en la forma de gerenciar administrativamente el partido. Todo eso por estar involucrado cada 2 años, porque nadie... Bueno, no podemos echarle la culpa a esto o a aquel. Al sistema electoral. Algunos incluso han querido atacar al secretario general. Él no tiene la culpa. Es que aquí terminamos unas elecciones y ya arrancamos para la otra, no hay tiempo para nada. Ya, pero ya eso cambió. Bueno, eso cambia a partir del 2. Sí, esa es la oportunidad, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir, el presidente lo definió, hacia la profesionalización del partido. Sí. Nosotros necesitamos profesionales, claro, compañeros dedicados a tiempo completo, Así es, a mantener el instrumento. Sí. Porque yo siempre he visto, siempre he defendido la tesis de que el partido debe de ser un instrumento de cambio, un instrumento de transformación. No puede reducirse a una maquinaria electoral para ser presidente, regidores, diputados, porque eso no es el espíritu del partido que fundó. Carlos, nos queda 1 minuto y sobre eso quiero preguntarte para aquí cerrar el programa. ¿Tú visualizas que en el gobierno de Danilo 2012-2016 podrá haber una relación mucho más estrecha entre el partido y el gobierno? Es decir, que el partido, sus miembros y miembros estén más empoderados de la labor política y de gestión, es decir, porque tú no sientes que hay un desperdicio de toda esa riqueza de hombres y mujeres. Y también, y no hay por qué negarlo, hay muchas críticas en las estructuras del partido porque sienten muchas veces que los funcionarios gubernamentales van por un lado y los compañeros dirigentes del partido van por otro. Va a ser un gobierno más del partido. Tienen que marchar en la misma dirección. Los partidos son entes de intermediación, sí, y son los compañeros los que son intermediarios entre sus barrios, sus comunidades, sus grupos sociales y profesionales y el gobierno, sea el gobierno central, el Congreso o los ayuntamientos. Y yo pienso que con Danilo vamos a avanzar de manera significativa en eso. Y vamos a tener al presidente del partido con todo el tiempo para dedicarse a la organización, porque Leonel se ha tenido que dedicar fundamentalmente a los asuntos de gobierno, no a los asuntos del partido. Así es. Entonces tendrá tiempo también. Y creo que vamos a tener una situación novedosa y muy interesante, porque tendremos un expresidente del PLD que al mismo tiempo es presidente y líder del partido, dirigiendo la organización, un hombre producto de las entrañas mismas del partido, que lo conoce de arriba abajo, que es producto de ella en la presidencia de la República. Creo que tenemos la mejor de la situación posible para que el partido y la sociedad dominicana pues avancen por el mejor camino. Entonces podemos decir como titular de que el próximo gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, dirigido por Danilo Medina, va a ser un gobierno más cercano y más del Partido de la Liberación Dominicana. Una palabra a la respuesta, un monosílabo, ¿sí o no? Sí. Carlos Amarante Baré, muchísimas gracias por acompañarnos.